fiscal. Cóctel fiscal, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Pues muy bien, bienvenidos todos. Rodolfo, ¿cómo ves? Muchas gracias, Ricardo. Santiago, qué gusto verte a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos este otro viernes. Sí, que traemos un viernes bastante ajetreado, bastante movido, con las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, hoy nos enfocaremos a la nómina, ¿verdad, Santiago? Correcto, mi señor Rodolfo. Buenas tardes a todos, mi señor Ricardo, Rodolfo, que estén muy bien y pues felicidades a todos los maestros por hoy su día 15 de mayo. Correcto, felicidades a todos los que de alguna forma transmiten conocimiento como maestros. Pues bueno, hoy vamos a platicar del visor de nóminas, que es un tema que pues a final de cuentas todo empieza a enlazarse con los demás webinars que hemos estado manejando y al final vamos a hablar un poquito del tema del famoso regreso a la normalidad que ha estado manejando ahora, que se ha publicado en 2 o 3 días últimamente. Y pues bueno, ¿con quién empezamos con la presentación? Si quieres, comienzo yo para el ámbito contable, si no es mucha molestia, mi señor Rodolfo. Adelante, Santiago. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar del tema de visor de nóminas, que es, pues hablar de la nómina siempre es todo un tema. No sé si podamos compartir pantalla, mi estimado Ricardo, sí, para que pueda ver la presentación de nuestra audiencia. Mientras les platico un poquito. Gracias, mi estimado Ricardo. El visor de nóminas, siempre que tocamos CFDI, pues es un tema que a los contadores y administradores, así como dueños de empresas, nos es muy atractivo, ¿no? Y pues cuando hablamos de CFDI, pero de nóminas que ha ido evolucionando, recordemos que hasta el 2013 la nómina, pues era un recibo de nóminas, digamos, en un papel informal o de cualquier tipo de papel, no es que fuera informal, pero obviamente no estaba documentado o timbrado. Con la reforma fiscal del 1 de enero de 2014, ya se tuvo la obligación de tener un CFDI o timbrado de nóminas que conocemos todos, que cuando lo escuchamos por primera vez, y lo hemos dicho aquí en estas charlas virtuales, cuando escuchamos por primera vez por ahí del 2009, 2010, que alguien dijo que después la nómina se iba a timbrar, pues estábamos pensando que estaba loco, ¿no? Pero pues hoy es toda una realidad, y no solo es eso, sino que ya le llamamos ahora un complemento de nóminas, y ya ha ido evolucionando. También en esa famosa reforma fiscal digital del 2014, el SAT derogó prácticamente todas las informativas que eran de uso común, se quedaron desde luego algunas, y dentro de las cuales pues reformó que derogó para 3 años posteriormente la DIM Anexo 1, en donde pues ya no era obligatorio reportar los sueldos y salarios, puesto que ellos ya lo iban a tener. Sin embargo, ahí quedaba una laguna si debíamos o no de presentar la informativa del subsidio para el empleo, y año con año estamos viendo si este subsidio que podemos acreditar contra el ISR de los trabajadores, podemos o no, o debemos o no, tenemos esta obligación de presentar esa informativa, la cual a la fecha, pues yo todavía recomiendo presentarla cuando el volumen es alto, para efectos de dejarlo claro, aunque a lo mejor por ahí pues hay ciertas facilidades, y cuando es bajo, pues realmente no es importante. Adelante, mi estimado Ricardo, si eres tan amable.
Bien, el fundamento legal del visor de nóminas. ¿Por qué es importante el visor de nóminas? Porque la autoridad, primordialmente en el artículo 27, fracción 5 de la ley, busca que para que una nómina o recibo de nóminas sea deducible, este famoso timbrado, dice, bueno, entre otras cosas, la fracción 5, que lo señala el visor claramente, por eso ponemos ese fundamento legal, para que sea deducible, tiene que estar retenida y enterada el impuesto a cargo de terceros. Entonces resulta fundamental conocer esto porque a muchos, ¿quién no nos pasó en esta declaración anual que nos llevamos como sorpresa? Que teníamos de un lado cuánto habíamos retenido y del lado derecho cuánto habíamos enterado y había discrepancias. O sea, no habíamos enterado todas las retenciones. Eso nos pudiera llevar a un tema legal de no deducibilidad, porque de hecho, pues así lo señala la propia ley. Entonces, es menester estar cuidando esto mes con mes, que lo que retengo es lo que entero. Y así lo hemos plasmado en nuestros trabajos de comportamientos atípicos, que también nos manda estas invitaciones famosas del SAT, que lo que retenemos es lo que estemos enterando. Y por segunda parte, el artículo 99, fracción primera y tercera, que es el segundo fundamento legal de este visor de nóminas, que propiamente nos habla de que debemos de entregarle a nuestros trabajadores, independientemente a los recibos de nómina, por obligación de la Ley Federal del Trabajo, que ya son válidos estos timbrados en la actualidad, le demos un comprobante fiscal a los trabajadores. Entonces, es menester darles un CFDI de nóminas a los trabajadores, y aquí está el fundamento legal, para que tengamos la obligación como patrones de dar un CFDI de nóminas. Adelante, por favor. Entonces, aquí vamos a ver de manera sencilla cómo ingresamos a la página principal del SAT y nos vamos a meter a la parte de declaraciones, que como conocemos, y ya lo veremos al final con Ricardo y Rodolfo, esta parte de que se cambian los acuerdos de un día para otro, pues a veces así funcionan las páginas electrónicas, no me dejará mentir Rodolfo, y a veces pues los abogados recomiendan sácale el pantallazo para que me digas que en ese momento estaba o la pregunta frecuente o el portal o el buzón traen esta situación, porque a veces pues la autoridad tiende a eliminar estas cuestiones. Entonces ahorita vamos a ver cómo al día de hoy te ingresas, porque no sabemos lamentablemente el día de mañana. Esto no ha cambiado mucho, pero pues lo comento porque siempre es importante saber que día con día se está actualizando la página del SAT. Entonces, bueno, entramos a declaraciones, si son tan amables. Y aquí entramos al rubro de declaraciones. Y aquí, pues obviamente hay N cantidad de declaraciones. La otra vez yo platicaba, si hiciéramos un curso de obligaciones fiscales, pues saldrían N cantidad de tomos, porque ya hay cantidad de obligaciones fiscales por todos lados. Pero bueno, le damos para adelante y cuando ya entramos a esta parte de declaraciones, nos dice los visores. Es decir, cómo, esta famosa frase que ha acuñado mi estimado Ricardo, cómo te ve el SAT. Y aquí es cómo nos ve el SAT en manera de nóminas. Y aquí tenemos tres tipos de visores para la nómina. Consultar el visor de comprobantes de nómina para el patrón, para el trabajador o de deducciones personales. El día de hoy nos vamos a enfocar en los dos primeros, para el patrón y para los trabajadores, porque hay que recordar que la nómina es muy extensa. Podríamos hablar de retenciones, de deducciones personales, y pues todo eso es todo un tema. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del visor de cómo le ayuda al patrón al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Adelante, por favor. Y bien, ya de todos conocido que debemos de anotar el RFC, la contraseña o la e-firma, la firma electrónica, y anotar el CAPTCHA que aparece, que es esta serie de numeritos que vemos ahí, para identificar, si le damos una más, mi estimado Ricardo, para que el SAT identifique que no somos un robot, que es un humano el que está tecleando. Aquí les dejamos esto para que ustedes identifiquen que es un CAPTCHA, y sobre todo pues que el SAT a través de esta tecnología, pues su departamento de TI ha identificado que no siempre se metía un humano, y para efectos de prevención pues establece estas metodologías, que a veces los humanos pues ahí nos tienes no atinándole, ¿no? Entre más grande estés, pues más problemas te causa de estar viendo y atinándole al numerito que piensa el SAT. ¿Cómo ves hasta ahí, mi estimado Ricardo?
Sí, pues bueno, indudablemente el tema con esta parte de los visores y de todo esto, a mí me parece, y lo he repetido en diversas ocasiones y en diversos foros, me parece muy bueno todo este avance electrónico que tiene el gobierno. De hecho, todo este avance electrónico del gobierno empezó con el sexenio de Fox, con el famoso eGov, que se empezó a hacer. Ya llevamos 20 años trabajando, digo, no ha sido un esfuerzo de un día para otro. Ahorita están cometiendo algunos errores, me queda claro, pero creo que es muy bueno el que yo me pueda meter al portal y ver lo que la autoridad está viendo y que el trabajador se pueda meter y ver. Es un sistema de transparencia. Lo que es transparencia y justicia creo que es básico para poder tener una sana convivencia. Ahora, aquí el tema pues también es que sea justo para todos y que nos dieran la entrada pues tomar en cuenta lo que opinamos, ¿no? Porque muchas veces, pues, lo que opinas simplemente lo que la autoridad dice que es, te atropella, ¿no? Y eso es lo que considero que es malo. Correcto. Inclusive una vez recuerdo a un gran fiscalista que admiro, a Pablo Limón Mestre, me decía, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que te revisen hoy o que te revisen en 3 años? ¿No? O sea, entonces decíamos, no, pues concluimos, no, pues realmente hoy, para efectos de evitarme multas, actualización y recargos. Entonces, definitivamente esto es un gran avance fiscal. Y bueno, aquí dice, I'm not a robot, entonces, pues, desde luego que para esto sirve el CAPTCHA. Adelante, Ricardo, por favor. Y entonces vamos a la consulta de la información global, es decir, la que le sirve al patrón global la totalidad de mis trabajadores de mi empresa. Adelante. Entonces vemos el visor comprobante de nóminas, vamos a consultar la información global, que es el símil de la DIM anexo 1 evolucionada. Desde luego ya con todas estas partes de la información de la nube que tiene el SAT, pues da para desmenuzar más la información fiscal y tener más a detalle ciertas cuestiones que son relevantes. Entonces le damos ahí consultar en la información global y pasamos a la selección, nos permite seleccionar. Lamentablemente ahorita lo que hemos dado cuenta es que no tenemos para seleccionar el ejercicio de 2020. Que platicando con el contador, mi gran amigo Francisco Núñez me decía, oye, pues deberíamos de tener la información del 2020, y como bien decía Ricardo, se están perfeccionando esos detallitos para que ya el patrón pueda ir mes con mes, y entonces regresemos a esa parte de evitar las diferencias a futuro, ¿no? Minimizar el riesgo fiscal, irlo acotando para que también al patrón le sirva la tecnología. Y aquí pues vemos esta información global que nos dice el total de nómina que tiene este patrón, en este caso 1.033.104 trabajadores durante todo el ejercicio. ¿Cuánto tuvo de importe de ISR retenido, que es lo que más le importa al SAT, que aquí tenemos 32,000 pesos, enteró 33,000 y tiene una diferencia a favor de 499 pesos, que habrá que evaluar de qué se deriva. No necesariamente quiere decir que sea un error, habrá que conciliar como siempre. Cuando hay algoritmos fiscales, pues tienden a tener cierto margen de error porque no estás dentro del grueso de la información que manejan los contribuyentes. Pero medularmente aquí veríamos que este contribuyente pues no tiene tema y en el número de trabajadores nos sirve para conciliar dictámenes de contribuciones locales, temas laborales y temas de planilla de trabajadores. Entonces nos da un gran amarre. ¿Cómo ves hasta ahí, mi estimado Rodolfo? Bastante interesante. Y fíjate que un poquito abonando lo que muestra este visor y un poquito completando la idea de Ricardo, fíjate que el tema de la transparencia y la justicia son claves. Cuando tenemos un visor como este nos da mucha certidumbre, mucha paz. Sin embargo, no hay que dejar de lado que la autoridad aún así puede cuestionar temas subjetivos, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, ahorita que estabas platicando, Santiago, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahí a nuestra audiencia, chéquense el artículo 17 de la Ley de Seguro Social, el segundo párrafo. Ahorita lo platico más adelantito, pero excelente. Excelente, Rodolfo, muy bien. Le damos para adelante, ahí nos dice ver detalle, y entonces nos vamos a meter a lo que queremos ver todos. Esta es la cereza del pastel, aunque hay otra cerecita. Pero de enero a diciembre nos va a dar el total de la nómina exenta, desde luego aquellas percepciones que puedan estar exentas de acuerdo al 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las retenciones de ISR y el ISR enterado, el número de trabajadores que tuvo este patrón durante cada periodo. Y entonces, pues aquí
vamos viendo este tipo de diferencias que pudiera tener. Y aquí lo importante es que el renglón de diferencias, que es la misma cédula que tenemos en la anual, no tengamos ninguna variación. De lo contrario, como decíamos al principio, si no está enterada la retención, estoy poniendo en riesgo la deducibilidad de la partida, que Rodolfo al ratito nos podrá aclarar esta parte, pero considero de difícil defensa el tema de no pagar la retención y querer deducir. Entonces, vamos a ver qué tan importante es poner esto en la balanza, no nos arriesguemos, y nómina enterada, nómina pagada, tanto al trabajador como al SAT. Adelante, Ricardo, por favor. Y bueno, el acumulado anual, pues aquí vamos a ver el total pagado en salarios, los exentos, los subsidios y todos estos detalles que ya nos desmenuzan más la tripa. Y si se fijan, aquí tenemos una bondad que nos permite exportarlo en formato PDF. Ya entrando a la plataforma, pues nos permite más tipos de manipulaciones, pero aquí solo ejemplificamos alguna para que ustedes tengan una noción, los que son patrones, de qué es lo que estamos viendo nosotros como sus contadores y que se sientan más tranquilos a la hora de que alguien que esté trabajando para nosotros esté verificando el visor de nóminas. Es una obligación fiscal ya estar revisando como contador el visor de nóminas, porque hay veces que no timbré la nómina y pensé que la timbré, o hay veces que la timbré 2 veces. Si la timbré 2 veces, pues evidentemente que en algún mes el SAT va a decir, debiste de haber enterado 20,000 y el patrón piensa que fueron 10,000. Entonces habrá que cancelar estos recibos que se duplicaron o triplicaron, que es un error además muy común. Entonces le damos para la siguiente, mi señor Ricardo. Esa parte, Santiago, me suena a las cartas de invitación. Así es, medularmente. Ese es por ahí para donde va. Ya, y mira, y aprovechando, voy a lanzar la votación ahorita que decías, el primer sondeo de contador o director, pues bueno, si nos ayudan con cuál es su rol que están jugando en la empresa de los que nos están acompañando, para pues poder saber qué rol están jugando y en todo caso dirigir mejor nuestra plática. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas ahí en su panel de control y con mucho gusto nosotros las vamos a ir contestando conforme vaya avanzando este webinar. Excelente. Y después tenemos este acumulado anual, que esta es la cerecita que les decía, porque te dice número de comprobantes de nómina emitidos. En este caso aquí hay 833 comprobantes vigentes de nómina. Entonces tenemos que confrontar que lo que tiene la página del SAT en el visor, lo tengamos en el repositorio del SAT y lo tengamos en nuestro paquete de nóminas o a donde estemos timbrando, que a veces no es lo mismo. Entonces, aquí es muy importante cotejar esto porque del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, hay que ir viendo que precisamente esté la misma información. Porque yo he estado en empresas en donde me dicen, oye, pues es que mi contabilidad electrónica es perfecta y no tengo ningún problema. Y yo les creo. Pero ha pasado el tiempo y después me dicen, oye, ¿qué crees que sí tenemos diferencias? Porque no visualizaba mi sistema lo que el SAT estaba recibiendo y no es lo que nosotros pensábamos que estaba recibiendo. Entonces aquí hay que monitorear cabalmente este timbrado. Adelante, por favor. Y aquí pues obviamente nos va a desglosar por mes el detalle de los CFDIs vigentes por mes, los sueldos y salarios, y esta cuestión que podemos exportar en PDF, XLS o TXT. Entonces la podemos manipular para ya tener cuestiones más amigables y tener confrontas más sencillas. Eso es importantísimo. Esta es a la que se refería el contador Núñez, para efectos de que la tengamos mes con mes en el 2020. Y yo creo que para allá vamos. Pero evidentemente que ahorita con los temas de baja de presupuestos, etcétera, etcétera, pues es difícil que la autoridad lo tenga. Sin embargo, si es una de las áreas fundamentales o como se ha señalado en chats, en webinars anteriores, una actividad esencial, la recaudación de impuestos, pues definitivamente habrá que meterle presupuesto para que vayamos día con día confrontando mes con mes la información. Adelante. Y ahora, la consulta de información por trabajador. De repente hay dudas porque dices, oye, ¿qué pasó con Pedro, con Juan
o ya no estaba en la empresa y aquí salió. De repente tuvimos el problema este año que en las declaraciones anuales se acercaron a algunos clientes y nos mandaron el caso de que decían, oye, yo trabajé para un patrón y en el portal del SAT, en mi Declara SAT, me sale que trabajé para 2 o 3 patrones. Y en realidad, pues puede ser o que hay un error de timbrado o la página esté mal, pero es un hecho que hay que aclarar para que alguien no esté usando o mal usando nuestros datos, o que evidentemente hay un error en la página. Hasta el momento no nos ha contestado la autoridad, pero estamos en espera y en cuanto tengamos noticias, se los haremos saber. Adelante, por favor. Entonces, en esta consulta de información por trabajador, pues vamos a ver, le vamos a dar clic aquí en donde dice consulta de información por trabajador y vamos a seleccionar el ejercicio. En este caso seleccionaríamos 2019 y nos va a dar todo lo que ganó el trabajador en este ejercicio. Le tenemos que teclear el RFC del trabajador y ahí está el fundamento legal, la regla 2.7.1.8, el párrafo segundo. Adelante, por favor. Y entonces nos va a dar un acumulado anual por patrón del RFC del contribuyente, nombre del contribuyente, RFC del retenedor, nombre o razón social y el periodo. Aquí en el periodo luego nos está fallando que nos pone, por ejemplo, en este caso de febrero a noviembre, hemos encontrado casos que nos pone de enero a octubre, aunque el trabajador estuvo de enero a diciembre, y ya en el detalle que vamos a ver ahorita, ahí sí viene de enero a diciembre. Entonces, pues esto nos sirve a veces para estar verificando cierto tipo de trabajadores, sobre todo la nómina, si es que hay nómina confidencial, nóminas especiales, etcétera, etcétera. Adelante, Ricardo, por favor. Y bueno, pues aquí está los ingresos que tuvo y el impuesto retenido, que también es exportable. Le damos otra para adelante. Y aquí viene el exportable de por mes de este trabajador. Entonces aquí, pues realmente si vemos que estamos teniendo variaciones, en pruebas de auditoría podemos hacer una selectiva y decir, quiero verificar un trabajador para ver si está adecuadamente timbrado contra lo retenido. Y entonces esto nos es muy útil para ese tipo de pruebas. Entonces definitivamente, mes con mes, insisto, vamos a ir viendo la nómina de este trabajador. Y pues básicamente este sería, salvo el calendario que les quiero mostrar, que es la fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Estos son los días hábiles siguientes a que paguemos la nómina que nos da el SAT para timbrarla. Entonces, si es una nómina de 1 a 50 trabajadores, nos va a dar 3 días hábiles, de 51 a 100 trabajadores, nos va a dar 5 días, y así sucesivamente. Cuando tenemos una nómina grande que es de más de 500, pues tenemos 11 días hábiles después. Entonces, ¿qué pasa con la nómina de diciembre de 2019 que timbramos en el 2020 de acuerdo a estos días? Pues que lo que hemos visto es que el SAT sí está alojando en el repositorio de 2019 lo que se timbró en el 2020 porque esta regla nos da la facilidad. Y recordemos que hubo una regla que extendió cuando podías cancelar y retimbrar los recibos de nómina hasta, si le das para la siguiente, porque ahorita se me escapa la fecha de memoria, en la siguiente lámina, una más por favor. Bueno, por aquí estaba, pero creo que fue 28 de febrero la fecha que nos permitía el SAT aumentar este timbrado. Y bueno, para los amantes de mis cuentas que nos han hecho algunas preguntas, aquí les dejamos todo el procedimiento para accesar con su RFC y timbrar con la contraseña. Que recordar que en la primera resolución miscelánea fiscal para este año, el SAT nos puso que tiene la misma validez para efectos fiscales o jurídicos que la e-firma. Esto es que si nos bajan el switch por no presentar en tiempo una declaración o alguna cuestión, como lo platicamos hace 2 semanas, pues evidentemente que la contraseña, de acuerdo a esta resolución miscelánea, correrá la misma suerte. Entonces, pues esto sería básicamente el visor de nóminas a grosso modo, mi estimado Ricardo, porque pues obviamente es todo un tema, pero pues para que los directores, patrones, administradores conozcan un poquito de esta plataforma en el SAT. Excelente, Santiago, excelente presentación. Yo creo que esto a nuestra audiencia nos sirve mucho porque el tener la información, el conocer el alcance, tener las cantidades,
es lo que dices, ¿de qué te sirve más? ¿Que te revisen ahorita o que te revisen en 3 años? Y justamente cuando hiciste esa pregunta, inmediatamente se me vino a la cabeza. Multas, actualización y recargos, tal cual como lo dijiste. Yo prefiero tener un control, un mecanismo donde tenga acceso a esa información y poder medir mi riesgo desde ahorita, que tener que esperarme hasta que la autoridad llegue y me lo observe. Sí, y la más fea de todas, la no deducibilidad, que ahí tú nos podrías comentar en el tema de lo no retenido pero no enterado, o no retenido y no enterado, que nos lleva a una problemática del patrón, ¿no? Exactamente. Ricardo, no sé si me apoyas con la presentación. A nuestra audiencia, la finalidad, bueno, ahorita sumando un poquito al planteamiento que nos comparte Santiago, ¿sí? En la cual se maneja lo que es la visión de la nómina desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, generalmente nosotros como despacho lo que hacemos es tratamos de anticiparnos a la problemática ante un tribunal. ¿Qué es lo que nos ha pasado o la experiencia que ha tenido el despacho cuando estamos hablando de un visor de nómina? ¿Sí? Es, en realidad, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando, 1, la existencia de un trabajador, ¿sí? 2, un salario que se percibió, que son los 2 elementos claves, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Un entorno social. ¿Cuál es el entorno social que tenemos ahorita? Pues bueno, tenemos la cuarentena, tenemos el COVID, tuvimos el tema de las relaciones de trabajo que están vinculados con sueldos, a quienes mandamos descansar, es decir, terminamos la relación laboral, cómo se da el tratamiento, a quienes tuvimos que manejarlos a llevar a cabo home office, o a aquellas personas que llevan a cabo, por ejemplo, actividades que están relacionadas con el uso de una maquinaria que no la podíamos llevar a su casa, ¿sí? ¿Qué tratamiento se les dio? Es importante que tomen en consideración cómo se van a llevar o cómo se van a integrar esos CFDIs respecto de nómina, de acuerdo a cada una de las circunstancias que se toman en consideración. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la primera entorno social que tenemos? Bueno, pues ustedes habrán salido esta pregunta frecuente sobre situaciones laborales frente al COVID, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Procuraduría Federal de Protección al Trabajador, ¿sí? Y hablaron de esas preguntas que decía, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Se suspende o no se suspende la relación laboral? ¿Termina o no termina? ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Se presentó la siguiente problemática, emergencia y contingencia sanitaria. Eso ya lo hemos analizado, ya hemos platicado en este tipo de cóctel fiscal, ¿sí? Ya lo hemos analizado. Sin embargo, es algo que debemos de tomar en consideración, porque en relación con el visor de nóminas, la autoridad lo que se va a cuestionar muy probablemente ya no sea cuál cantidad tienes, sino si en realidad existió un salario, su composición y si derivó de una relación de trabajo. Ojo, reitero estas palabras. En realidad, ¿tu trabajador siguió trabajando? En realidad, el sueldo que le estás calculando en el visor de nóminas es el correcto, no lo subvaluaste o lo aumentaste. Eso es lo que la autoridad sobre lo que se va a ir a revisar. Es decir, el día de mañana las auditorías van a ir para revisar si en realidad existió esa relación laboral, ¿sí? Suele pasar que en ocasiones tenemos asegurado al pariente, al hijo, al papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos juntando las semanas para después tramitarle su pensión, ¿sí? Bueno, pues el día de mañana te podrán cuestionar si en realidad la relación de trabajo existió. Y al estar vinculado este CFDI de nómina con materia de seguridad social, con materia de ley federal del trabajo y con materia del servicio de administración tributaria, la pregunta siguiente, Santiago, no sé tú qué opines, pero si se llega a demostrar que no existía una relación laboral, automáticamente ese CFDI amparó una operación que no existió. Totalmente de acuerdo contigo. Inclusive han analizado en la CROS el tema del 109 del Código Fiscal, que obviamente si tú prestas la seguridad social y no es tu trabajador, pues estás cometiendo el delito de defraudación fiscal. Entonces coincido plenamente contigo en donde inclusive los que dictaminamos para el efectos del Estado de México, hay una parte que dice que si te cercioraste de que los trabajadores existieran, es decir, que no fueran fantasmas. Y obviamente pues va para donde tú dices, hay que siempre cerciorarse que los trabajadores verdaderamente laboren dentro de la empresa, ¿no? De lo contrario, pues obviamente tiene este tipo de características que bien comentas. Exactamente, entonces este visor de nóminas le va a ayudar mucho a nuestra audiencia al conocerlo, el manejarlo al nivel que tú lo manejas, Santiago,
¿Por qué? Porque si el día de mañana en esta declaración ellos están revisando y dicen, ah, caray, no me enteré que Capital Humano tiene registrado un trabajador que pues no lo conozco, y vas y pasa planta y te das cuenta que resulta que es el primo del hermano que lo metieron y solamente está cotizando para juntar semanas, pues puede representar un riesgo para la empresa. Y si tienes esta herramienta que es el visor, pues fácilmente lo podrás identificar. Ojo, y estamos hablando en base al artículo 17, segundo párrafo de la Ley del Seguro Social. Vamos a la siguiente. Vamos a cerrarlo. Vamos a ver un escenario diferente, que sería el salario. El salario. Resulta que lo estoy manejando en mi CFDI como sueldo. Y no, resulta que fue una indemnización. ¿Sí? ¿Qué concepto lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, ahí les pongo el marco jurídico de lo que es la emergencia sanitaria y la contingencia sanitaria, y va a importar mucho. ¿Por qué? Porque va a ser el concepto que vas a manejar en tu CFDI, ¿sí? Y también eso puede impactar en realidad, si en realidad el concepto está relacionado con lo que se está facturando. Siguiente, por favor. Concepto que maneja la Ley del Seguro Social para el tema del salario base de cotización, ¿sí? Me permito leerlo, es el salario base de cotización, se integra con los pagos hechos en efectivo por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie. Y esta es la parte importante. Y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Es decir, el salario solamente tiene que tener la condición de que esté vinculada directamente con su trabajo, ¿sí? Generalmente en las auditorías que tenemos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, empiezan a cuestionar, a ver, el premio de puntualidad y asistencia, ¿cómo lo integras? ¿Cómo se los das? Pues resulta que se los dan a todos. Cuando se los das a todos, ya no forma parte del salario porque lo estás vinculando directamente con el trabajo. Pero si tienes un sistema de control de asistencias bien registrado, en el cual hay una justificación que no tiene relación con el trabajo, el por qué entregas ese premio de puntualidad y asistencia, automáticamente se sale. Entonces, nuevamente regresamos. Creo que este visor de nóminas, si algo tienes mal capturado, podría también incluir un tema del tema de deducibilidad. La que sigue. Otro concepto que también tenemos ahí, tenemos lo que es el salario diario integrado. La anterior, por favor. El salario integrado, que lo tenemos en la Ley Federal del Trabajo. Coincidentemente, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo manejan el mismo concepto. Entonces, lo que sí tenemos que ver es que la cantidad que se esté registrando en el CFDI tenga relación directa con el trabajo. O sea, es decir, ser bien claros qué es lo que comprende el salario diario integrado, ¿sí? Y ser bien específicos para efecto de que nuestro CFDI se haga correcto y completo. Siguiente. Reitero, ¿qué es lo que estamos tomando en consideración entonces para el día de mañana que llegue a presentarse una auditoría? Podemos tener un tema de el salario que no esté correctamente integrado, podemos tener un tema de que no exista la relación laboral que ampare ese CFDI. Siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer entonces la autoridad? En base a los datos que nosotros proporcionamos, el Seguro Social las va a revisar y va a determinar cuotas sobre patronales. Fíjense cómo es tan importante la información que estamos proporcionando, y es por eso lo delicado y el énfasis que hago en la captura, que sea correcta y que sea de información fidedigna, ya que el día de mañana la carga de la prueba para demostrar que esas diferencias fueron incorrectas corresponde al patrón. Entonces, si el día de mañana a mí me dicen, ¿sabes qué? Esta relación laboral no existió, yo tengo que tener todas las herramientas y todos la carga de la prueba para demostrar que sí existió la relación laboral. Si el día de mañana me dicen, este salario está mal integrado, ¿sí? Yo tengo la carga de la prueba para demostrar que sí está correctamente integrado. Y un poquito lo que señalabas tú, Santiago, el visor de nóminas, si hay discrepancias, si hay errores, ¿sí? Pues ahí te va a arrojar y te va a permitir ver si en realidad estás capturando correctamente la información. ¿Sí? Dentro de este salario, para efecto del tema de las nóminas, ¿sí? Hay que tomar en consideración que se excluyen los siguientes conceptos. Y reitero, generalmente era muy común que se diera antes en el despacho que se presentaran asuntos en los cuales el Seguro Social cuestionaba, a ver, el tema de la alimentación y puntualidad y la habitación, instrumentos de trabajo. Por ejemplo, es un instrumento de trabajo el tapabocas, ¿sí?
Pues no, no te permite, no es para que trabajes, sino que es una herramienta para proteger la salud en la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, estos son los conceptos que vamos a tener que tener mucho cuidado al momento que hagamos la captura. Siguiente. Premios de puntualidad y asistencia. Lo sigues capturando, pero resulta que tu trabajador por la cuarentena está haciendo home office. Entonces, ¿cómo es que le das un premio por puntualidad y asistencia, verdad? ¿Sí? Tiempos extras, ¿cómo lo estás midiendo? ¿Cuál es la métrica? Tienes que tener una justificación, tienes que tener documentada toda esa información para que el día de mañana, si te llegan a cuestionar por parte del Seguro Social, que indirectamente te va a impactar en lo fiscal, ¿por qué? Porque vas a ver que vas a tener un CFDI que está incorrectamente llenado, ¿sí? Entonces, es lo que hay que tomar en consideración. ¿Cómo ves, Santiago? Entonces, estas observaciones y sugerencias a nuestra audiencia. Está maravillosa esta parte de la asistencia y puntualidad, porque definitivamente, pues todos los que hacemos home office, pues somos todo terreno, ¿no? O sea, definitivamente, normalmente no cobramos horas extras. Normalmente se da en la planta donde sí hay una manera de medir o de evaluar este tipo de cuestiones. Sin embargo, si tenemos una empresa que se encuentra en el supuesto de que está dando los premios de puntualidad de asistencia, pues va a ser una prueba difícil ante el Seguro Social para poder decir que tales trabajadores fueron puntuales o asistieron al trabajo, ya que todo esto de la cuestión del home office, o llamado ya ahora en México teletrabajo, pues está modificando todas las condiciones. Entonces, pues esto es bastante novedoso lo que comentas, cómo se va a implementar. Y esta distinción entre el salario base de cotización y el salario diario integrado del 84 de la Ley Federal del Trabajo, pues ahorita que lo comentabas de acuerdo al 27, por ejemplo, tenemos el fondo de ahorro que no integra para efectos del Seguro Social, pero para efectos, si tú indemnizas a un trabajador, pudiera integrar en el salario diario integrado de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, muchas veces cuando realizamos cálculos de indemnizaciones, hay una distinción entre los elementos totales que cobraba el trabajador y los elementos que gravaban para efectos del Seguro Social. Exactamente. Lo que va a pasar el día de mañana, que si no tenemos cuidado con estos pequeños detalles, si moralmente nuestro departamento de capital humano sigue capturando, ¿sí? Donde maneja prestaciones, por ejemplo, lo que son comedores, puntualidad, asistencia, se siguen capturando. Siento que el trabajador ya no se encuentra en nuestra fuente de trabajo. Es más, que no está trabajando porque no es una actividad esencial y aparecen esos conceptos. Es evidente que el día de mañana vas a tener una auditoría y muy probablemente van a ser objeto de observación y determinación de un crédito. De acuerdo. Y entonces, pues es donde se vincula toda esta parte novedosa de que hay que cuidar y empezar a implementar nuevos mecanismos, porque definitivamente el home office, pues, ¿cuánto va a durar, mi estimado Ricardo? O sea, la contingencia, pues, hoy nos dicen una fecha, mañana otra, y pues ya no sabemos hasta cuándo termina, pero la nueva normalidad, que así le están llamando, pues, ¿a dónde nos va a llevar? A que realmente se están quedando, ¿no? Yo ya he visto escuelas o ciertas capacitadoras que están pensando que ya una parte de sus cursos van a ser definitivamente ya de manera, por esos mecanismos de videoconferencias, ¿no? De manera permanente. Sí, correcto. Y bueno, con respecto a esto, les comento, hoy en la tarde, de 6 a 7, tenemos un webinar que precisamente vamos a ver cuáles son los 10 cambios de hábito de los consumidores, porque es un hecho que los consumidores van a cambiar, ¿no? Y es un hecho que pues van a cambiar varias cosas y es bien importante que tengamos claro qué es lo que va a cambiar, qué es lo que no va a cambiar, para que podamos pues de manera correcta saber qué es lo que sí hacemos, qué es lo que no hacemos, con qué nos quedamos, porque pues hay muchos cambios, ¿no? Y déjenme compartirles este video que tiene que ver precisamente con esos cambios. Es un video muy cortito de 2 minutos para que lo puedan ver y vean lo que son estos cambios.
Relanza tu empresa. Esto ya nos había sucedido antes. No es la primera crisis que vivimos, pero esta crisis es diferente a las demás. Nosotros te podemos ayudar a entender cuáles son las afectaciones que la crisis está teniendo en este momento en tu negocio y cuáles son las afectaciones que podrían tener Relanza tu empresa. Pero no solo eso, te vamos a ayudar a hacer una prospectiva del futuro para saber cómo es que va a ser tu nuevo normal en tu mercado y en tu industria. Te vamos a acompañar para hacer un plan integral que no solo te ayude a salvar la crisis, sino que te ayude a posicionarte en ese nuevo normal que vamos a estar viviendo. De esa forma podrás recuperar el ingreso rápidamente en cuanto empieces a trabajar, pero vas a empezar a construir desde hoy. Contáctame, te podemos ayudar. Lo hemos hecho decenas de veces de manera exitosa con muchas empresas. Relanza tu empresa hoy. Perdón, es precisamente lo que comentábamos, ¿no? Fíjense la cantidad de cambios que está habiendo en el entorno. Como lo comentaba Santiago, bueno, antes la capacitación pues era presencial, ahora empieza a ser virtual. Este tipo de seminarios pues nunca los habíamos hecho, siempre habíamos hecho las transmisiones presenciales, siempre habíamos hecho, las capacitaciones presenciales, pero empieza a cambiar muchas cosas y la mente de nosotros como consumidores también está cambiando. Entonces es bien importante que tengamos claros cuáles van a ser estos cambios, ¿no? Y bueno, también precisamente por eso estamos pues invitándolos por ahí, ya les habíamos comentado la vez pasada, preparamos un diplomado, un taller de varias horas con la parte del blindaje de la empresa para todos estos cambios, porque como ustedes pueden ver, digo, cada sesión nos echamos 40, 50 slides de información relacionada precisamente con los temas y pues no hay forma de estar al día en todo lo que va sucediendo, Rodolfo, ¿cómo ves? Exactamente, y bueno, les quiero compartir que ese seminario lo hicimos justamente pensando en ustedes que nos siguen cada viernes, para efecto de tener un poquito, dedicarle más profundidad, más puntualidad, más análisis a cada uno de esos puntos y pues bueno, ahí está y esperemos que nos puedan acompañar. Sí, indudablemente, así es como está. Por aquí tenemos una pregunta. Javier nos pregunta, dice, si bien el tema de las nóminas, ¿dónde podrían, los pensionados ver su situación fiscal vía el visor? ¿Cómo ves, Santiago? ¿Hay un tema para los pensionados con este punto del visor? Bueno, aquí hay que recordar que el primer artículo del capítulo de nóminas, de salarios, es el artículo 94, que ahí viene lo que es propiamente una relación laboral, los asimilables a salarios, las indemnizaciones y el reparto de utilidades, ¿no? Entonces, propiamente cuando terminas una relación laboral, pues ahí vienen los pensionados y evidentemente que también se requiere un timbrado de nóminas, que ya cuando ves a detalle el catálogo del timbrado de nóminas, viene una parte para pensionados, tiene su propia fracción en el twist, y ahí lo eliges, y evidentemente que pues debe de estar, este timbrado se debe de subir a la nómina, a la nube del SAT, y evidentemente pues también está en el repositorio, y por lo tanto está en este visor de nóminas. Entonces el patrón o el pagador, porque en este caso ya no es patrón, y pues el pensionado, ahí pueden ver su información. O sea, sería de la misma manera. Muy bien, pues, perdón, Rodolfo, no sé cómo veas tú el tema. No, sí estoy de acuerdo totalmente y bueno, sí, la invitación yo creo que queda muy clara, Ricardo, Santiago, a nuestra audiencia es tengan mucho cuidado, muchas veces a lo mejor la empresa se ve absorbida por todo este escenario que parece una nube oscura, pero sí tengan mucho cuidado con la captura de la información porque el día de mañana sí puede representar un riesgo, puede representar una auditoría. Sí, esperemos que en dado caso de que llegara a tener un problema así, sea solamente una carta de invitación, pero sí tómenlo en consideración. Lo que es el cuestionamiento sobre la relación laboral, artículo 17 de la Ley del Seguro Social, ¿sí? El tema del sueldo, el salario que se está capturando bajo las reglas del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, lo que no se incluye como parte del salario base de cotización,
¿sí? Tómenlo en consideración para que no se haga un precargado automatizado, sino que se haga específicamente y más en estos momentos. Sí. Y esta pregunta de Javier me hizo recordar cuando yo hacía desde hace tiempo, antes del 2014, algunas declaraciones anuales de pensionados de Pemex. Pemex ya tenía su ducto de facturación electrónica de nóminas de los pensionados, y entonces tú ya podías ahí bajar los recibos de nómina de los pensionados. Esos pensionados, pues evidentemente que podrían seguir ocupando ese sistema, pero ya bajan sus XML del SAT. Entonces, obviamente, pues nada más evolucionó ya el sistema y pues ya lo tienes previamente precargado. Y cuando leíamos las preguntas frecuentes de esto de nóminas, pues el sistema claramente te habla de nóminas y de asimilables. Entonces, todo lo que engloba el capítulo de sueldos y salarios, como comentaba anteriormente, viene en estas cuestiones del visor de nóminas. Déjenme brevemente lo que va a ser el taller que vamos a tener. Lo voy a comentar muy breve, no es el objetivo ahondar mucho en esto, pero les vamos a mandar esta presentación. Un tema que hemos encontrado recurrentemente con nuestros clientes es que tienen muchos problemas en cuanto a comprobaciones con la autoridad, comprueban, hacen una cosa y luego la forma en la que la comprueban no es la forma en la que la autoridad espera recibir la información. Entonces, bueno, es un taller de blindaje y el objetivo es conocer los elementos de negocios, financieros, contables, legales y laborales, porque ahora ya la autoridad no se queda nada más en el fiscal, se mete a razón de negocios, se mete a explicaciones, se mete a razones financieras. Entonces, bueno, hay que entenderlo y pues como ustedes pueden ver, qué es lo que vamos a tratar en nuestro siguiente cóctel relacionado con todos estos temas del COVID y del regreso y del nuevo normal, todas las particularidades, ¿no? Es un diplomado, ¿no? La idea es, estos son los temas que vamos a manejar. Vamos a ver primero cómo está el escenario global de la crisis. Lo van a revisar en una plataforma de educación que tenemos. Dura 4 horas este módulo. Después nos vamos a meter a ver toda la parte de finanzas y negocios para tener el contexto de lo que vamos a manejar. Dura también otras 4 horas. Y luego nos vamos al blindaje contable. Todo lo que hemos venido diciendo en los diferentes cócteles con temas muy específicos de cómo ayudarlos a que puedan blindar su empresa desde el punto de vista contable fiscal. Después veremos el mismo tema desde el punto de vista legal fiscal y finalmente cerramos con la parte del blindaje laboral. Para terminar nada más, con las últimas 2 horas, el cierre completo de gobierno corporativo y de compliance. Realmente es un taller que diseñamos ex profeso para las personas que nos han estado pidiendo ayuda. Ahora sí que es como las preguntas frecuentes, ¿no? Lo que más nos han pedido ayuda, en lo que más nos han pedido apoyo, lo que más nos han preguntado, con eso lo armamos, ¿no? Aquí viene una fecha de 19 de mayo, lo corrimos una semana, vamos a empezar el 26 de mayo. La idea es impartirlo martes de 6 a 8 y media, son sesiones de 2 horas y media, son 40 horas de clase, 20 horas más de asignaturas, tenemos un cupo limitado a 20 personas, todo se va a grabar, entonces si tú entras después, bueno, puedes revisarlo, si por algo te perdiste una clase, la puedes ver en plataforma, ¿no? Vamos a manejar videoconferencias como estas, formato virtual, vas a entrar a la plataforma, te vamos a dejar formatos, asignaturas, tareas, vas a tener que hacer un trabajo relacionado con todo esto de blindaje para tu empresa, que lo vamos a revisar entre los 3 expertos que vamos a estar manejando este proyecto. Vas a tener que hacer tareas, te vamos a calificar, las formas de pago, pues bueno, los requisitos de inscripción, como les digo, esto se lo voy a mandar, ahí lo pueden ver ustedes, las fechas. ¿A quién va dirigido? Pues abogados, auditores, contadores, corporativos, asesores fiscales, consultores, bien importante, compliance officers, directores generales, dueños, en fin, cualquier persona que le interese tener el conocimiento del blindaje de la empresa. Es un diplomado de 60 horas, el precio es de 7,970 pesos, tenemos becas disponibles, dependiendo de algunos criterios que ya tenemos preestablecido. Los ponentes, pues somos nosotros,
no me detengo mucho en este punto y nada más recorro el temario muy brevemente. Es lo que hablábamos de la parte de crisis, todos los impactos que está teniendo el COVID-19, la parte de finanzas, cómo se están moviendo las finanzas, la economía, la macroeconomía, bajar a la micro. Y vean nada más los temas que vamos a estar manejando. Vamos a estar viendo cancelación del CSD, las invitaciones, comportamientos atípicos, saldos a favor, prácticas indebidas que el SAT publica, la lista negra, la gris, ¿no? El tratamiento, la prevención, en fin, realmente es algo que les va a dejar mucho valor para que puedan ustedes blindar su empresa. Toda la parte fiscal legal, las cierre de facultades, los incumplimientos de obligaciones, los riesgos, en fin, realmente es un material que les va a servir mucho. Toda la parte desde la clausura de negocios, suspensión del trabajo, los arrestos que hay, toda la parte esta de penal que vimos en algún momento en alguno de los cócteles. La parte de los amparos que se están dando y los delitos. Hay delitos relacionados con COVID-19 y la verdad es que la mayoría no sabemos cuáles son y a veces los cometemos y como decimos al principio, el desconocimiento de la ley pues no te exime de cumplirla. Y finalmente la parte laboral, todos los temas laborales relacionados con la contingencia. Y cerramos, como habíamos dicho, con la parte de compliance para ver todo el tema de compliance. Yo espero que les guste, les vamos a mandar la información por correo para que la puedan tener y pues cualquier duda ya saben que estamos por aquí a sus órdenes. Y pues, Rodolfo Santiago, ¿quieran comentar algo relacionado? Yo nada más les quiero comentar a nuestra audiencia que este diplomado está diseñado, cuando nos lo pidió Ricardo, plantear una alternativa, porque él con mucha visión que tiene, yo lo que hice es dije, bueno, me quiero situar en el 2021, 2022, ¿qué está haciendo la empresa? ¿Cuáles son las problemáticas? Entonces, bajo esa visión se planteó y espero nos puedan acompañar. Sí, a mí me gustaría comentar una cuestión de forma y fondo. En el tema de CFDI de nóminas, que fue el tema de hoy, bueno, visor de nóminas, tenemos el tema de que luego los asimilables a salarios, hay contrato, hay pago y hay retención pagada al SAT. Pero en el concepto le ponemos asimilables a salarios. Y en el concepto genérico está prohibido por el SAT y por el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces, tenemos que ser más específicos en el concepto que ponemos para evitar una no deducibilidad. Todo ese tipo de detalles se perciben porque obviamente a veces son dividendos disfrazados. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, como decía hace rato Rodolfo, en este caso no es que no exista el trabajador o el asimilable, lo que no existe es propiamente un vínculo jurídico entre ambas partes. Ese hay que crearlo para tener un concepto no genérico. Y la forma en la que facturábamos, ¿no? Digo, hace 5 años yo a mis facturas le ponía capacitación y le ponía consultoría y era más que suficiente, ¿no? Ahora hay que ponerle capacitación impartida de las 4 a las 4:15, en tal, sacarle una foto, ubicado a tantos grados al norte, ponerle la ubicación con Google Maps y con Google Earth. O sea, las cosas realmente cambiaron. Y lo peor de todo es que van cambiando a un ritmo extraordinariamente acelerado y la muestra es lo que acaba de suceder en estos 3 o 4 días, ¿no? De repente, hacen público que el día 18 ya pueden entrar y regresar a laborar las empresas importantes para México, como es minería, construcción y automotriz, ¿no? Y al otro día salen y dicen, no, es que ustedes no entienden. Lo que dijimos es que ya pueden regresar, pero pueden regresar a acomodar sus cosas y prepararse, ¿no? No es arranca la carrera, es en sus marcas listos fuera para ver si arrancando junio, el 1 ya empiezan a trabajar. Y entonces ha habido cantidad de cosas relacionadas con el nuevo normal. Por aquí traigo una presentación de Rodolfo, que a lo mejor nada más, Rodolfo, si nos comentas 1 o 2 de las diapositivas, porque es justo lo que vamos a tratar la próxima semana y seguro va a haber 2 o 3 cambios en este tema de esta presentación. Mira, Ricardo, nada más vamos a darle una probadita a nuestra audiencia.
y en agradecimiento de que nos acompañan y las invitaciones síganos acompañando. No sé si la tengas por ahí a la mano. Por ejemplo, esa, ¿no? Todos estábamos esperanzados, todos sabíamos, dábamos por entendido que todo eso terminaba el 30 de mayo y con excepción de algunos municipios el 18 de mayo. Sin embargo, la que sigue, ustedes sabrán que tuvimos la conferencia, la matutina del miércoles 13. Vean los tiempos, 13 de mayo, nos hablan de 3 etapas, la que sigue. Nos dan un semáforo en el cual nos dan unos conceptos, la que sigue. Tenemos el día 14 de mayo, o sea, estamos hablando de 13, 14, la que sigue. La que sigue. Nos dan otro semáforo, la que sigue. Y tenemos una publicación de 15 de mayo. Y hasta aquí me quedo, Ricardo. ¿Cómo ves, Santiago? Es decir, en menos de 4 días nos han cambiado la historia 3 veces. Sí, por eso cuando me pidió Ricardo comentar este tema se me hace muy complicado porque ya no sabes si estás como cuando las reformas fiscales, hablando de lo que salió previo, de la exposición de motivos, de la realidad o lo de que se publica, y aquí es de lo que se publica, se quita y se vuelve a publicar, ¿no? Eso ya pues no da credibilidad lamentablemente a nuestro gobierno, ¿no? Eso del diario oficial que de repente subieron y bajaron de la página oficial, pues no da certidumbre jurídica definitivamente, ¿no? Y aparte no da un elemento real de estas cuestiones. Adelante. Exactamente, entonces cuando a nuestra audiencia, cuando nos hablan que en el 14 de mayo, en el diario oficial de la Federación, que es nuestra herramienta a través del cual brinca a la legalidad cualquier comunicado de la autoridad, es decir, brinca de carácter obligatorio, que adquiere el carácter de una norma, que el 14 te digan una cosa y el 15 te digan otra, ¿sí? Es un tema que es delicado y por lo tanto pues ya lo propusimos para la plática del próximo cóctel. Definitivamente, muy bien. Y a lo mejor estaríamos hablando, no sé si existe el término de una bipolaridad, ¿qué sería política, presidencial, ejecutiva? Pero bueno, aquí el tema es que es complicado. Imagínense la cantidad de cosas que tenemos que estar viendo. Imagínense la cantidad diario tienes que estar revisando. Antes era el diario oficial de la Federación. Tienes que estar revisando el diario oficial de la Federación, las publicaciones, tienes que estar revisando preguntas frecuentes, tienes que estar revisando los memes que publica el SAT para ver de toda la información qué es cierto, qué no es cierto. Tienes que estar en contacto con una red de abogados y de contadores fiscalistas para ir viendo qué es lo que va sucediendo. Oye, ¿a ti qué te dijeron? ¿A ti qué te autorizaron? Aquí, porque lamentablemente, pues nos ha tocado, Santiago, Rodolfo, en varias ocasiones, que está escrito en la ley tal cual a lo que la letra dice, llega el auditor y dice, a mí me parece que no. Y va para atrás, ¿no? Y sentada la Prodecon en la mesa, y el auditor dice, pues a mí me parece que no, y va para atrás. Entonces, pues bueno, aquí una red de contactos, una red de conocimiento, que es prácticamente lo que les venimos a poner en la mesa con estos cócteles, pues es el conocimiento de una y otra batalla que hemos tenido, pues con diversas empresas apoyándolas a lo justo. No estamos buscando apoyar injustamente a la empresa en contra de una tributación que es necesaria en cualquier país, pero de manera justa, ¿no? Sí, realmente ahorita que decías lo de que el CFDI tiene que tener dónde estabas en la latitud, altitud, etcétera, etcétera, el auditor probablemente te diga, pues no es cierto. O sea, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y ese es el problema en México, que la falta de certidumbre jurídica en tantas revisiones que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, pues eso es lo que hay que pugnar por cambiar y modificar. Yo no digo que no contribuyamos al gasto público, lo que digo es que cumplamos y contribuyamos de manera proporcional y equitativa conforme dispongan las leyes, que es lo que dice nuestra Constitución, ni más ni menos. Sí, es correcto. Antes de despedirnos voy lanzando por aquí el segundo sondeo para que nos ayuden con su opinión acerca del seminario, qué les pareció. Y pues bueno, como les he dicho siempre, básicamente con esto nosotros mejoramos, ¿no? Nosotros mejoramos y nosotros vamos dándoles cada vez mejor material. Escríbanos, díganos qué tema les gustaría tratar.
y con mucho gusto vamos a estar en contacto con ustedes y vamos a estar exponiendo los temas que ustedes necesitan y más que los temas que a nosotros se nos ocurren, ¿no? Entonces, pues Rodolfo, no sé, vamos cerrando, nos vamos despidiendo de nuestra audiencia. Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Santiago, y a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos de corazón que esta información sea de su utilidad y ojo, mucho ojo con la captura de la información. Así es, Santiago. Pues muchas gracias, Ricardo y Rodolfo. Nos vemos la próxima semana para ver el acuerdo del desacuerdo del reacordado. Pues sí, así es, no hay de otra. Les recuerdo que en abca.mx/fiscal están los próximos seminarios que vamos a tener y pues mientras nos van haciendo favor de terminar de contestar nuestra encuesta, pues les dejo por aquí esta despedida de salida del cóctel fiscal. Les agradezco mucho que nos acompañen y pues muchísimas gracias, Rodolfo, Santiago, un placer como siempre. Hasta luego. Gracias. Buena tarde a todos. Buen provecho. Cóctel fiscal con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Cóctel fiscal con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.